Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están con nosotros en el estudio los periodistas Óscar López Noguera y Jorge Enrique Almario. Ellos dos, periodistas con trayectoria suficiente en medios nacionales, regionales y locales, y también con participación en su larga trayectoria, tanto en funciones de acompañamiento a gobiernos regionales y locales, como en procesos de investigación periodística, han aceptado la invitación para que hablemos sobre la libertad de expresión y el estado, la situación de la prensa en Colombia, hoy que tanto nos preocupa. A ellos dos los saludamos. Buenos días, Óscar. Buenos días, Jorge Enrique. Buenos días. Buenos días. Y saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, Óscar. Buenos días, doctor Jorge Enrique. Y buenos días a cada uno de ustedes en sus casas. Hoy comenzando esta semana en el informativo Nuestra Gente. No olvide seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. www.canal2.co. Recuerde que este programa ustedes lo podrán ver en repetición a partir de las 12 del mediodía por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente, y después de las 10:30 de la noche por el cable operador en Cali y Global TV. En Cali en la señal 116, Global en la señal 2. Muy bien, los hemos invitado a nuestros colegas periodistas para que con ellos conversemos sobre el estado de la prensa en Colombia y lo que se llama la libertad de expresión, que es correlativa al derecho a la información que tiene la ciudadanía en un estado democrático. La semana pasada, el 3 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión y en la UNESCO en San José, Costa Rica, hizo un evento en el cual le puso como eslogan hablar sin riesgos en cualquiera de los medios de comunicación que existan en el mundo. Pero también la semana pasada, 2 días antes del 3 de mayo precisamente, el periodista Ricardo Calderón, quien está adelantando una serie de investigaciones sobre el penal militar de Tolemaida Resort que hay por parte del ejército colombiano, donde están recluidos los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Investigación, repito, que bajo la tutela de la revista Semana ha venido descubriendo permisos, desórdenes, rochelas, actos de corrupción, desenfados totales que hacen de la justicia y de las condenas simplemente un rey de burlas. Estos y los temas de que en el fin de semana a un dirigente comunal de Antioquia fueron a su misma casa a matarlo porque estaba liderando la restitución de tierras, comienzan a generar de nuevo preocupaciones, puesto que en la última década ciertamente en Colombia bajó el número de homicidios y de amenazas a periodistas comprometidos con la investigación de campo. Pero hoy que estamos en un proceso de negociación de la cesación del conflicto interno, pero que al mismo tiempo viene acompañado del proceso de reclamación y restitución de títulos de tierra, pues el periodismo tendrá que entrar y meter sus narices, sus oídos, sus ojos y sus pasos allí en estas instancias donde de seguro se van a pisar muchos callos y se van a generar muchas inconformidades que lamentablemente se intentan resolver callando la voz y la información que el periodista comprometido quiere presentar. Óscar López, usted ha trabajado en periodismo de investigación hace muchos años. De hecho, usted ha sido parte del grupo de investigadores que Daniel Coronel, un periodista muy reconocido por su grupo de investigación en Colombia, usted, ha hecho parte de ese equipo y ha hecho periodismo de investigación. Ahora mismo lo está haciendo para la revista Cali Escribe y ha venido trabajando una serie de temas de ciudad muy acuciosamente. Desde esa experiencia que usted ha podido vivir,
¿Cuál es su balance de la situación de la prensa informativa, la prensa investigativa en Colombia hoy? Bueno, pues primero buenos días a todos los televidentes. Realmente a eso le sumo que actualmente estoy como en un equipo de investigación del noticiero 90 Minutos, una unidad de reportajes e investigaciones que estamos integrando. Pues realmente desde el balance del punto de vista regional, y traigo a colación, ahorita estaba viendo los datos de una encuesta del proyecto Antonio Nariño que evaluó con 320 periodistas de todo el país las situaciones de, sobre todo, que pueden afectar el tema de la prensa y su trabajo, y comparto muchísimo esos resultados, porque indican que el 18% de los periodistas sostienen que una de las mayores dificultades para poder tener una libertad de prensa es el acceso a la información. Y siento que eso nos pasa a nosotros aquí también, sobre todo que hay localidades, especialmente en el Cauca, donde no se puede acceder a la información, donde, le pongo un ejemplo, yo hice una serie sobre minería ilegal, que nos tocó hacerla prácticamente como si fuéramos delincuentes, entre comillas, porque todo fue camuflado. Nosotros no pudimos llegar, y si hubiéramos llegado directamente a grabar las informaciones, las notas, pues realmente las consecuencias no estaríamos aquí contándoles la situación. Pero llegó un momento en que hay un sitio llamado Monterilla, en que yo nunca pude llegar, nunca pude entrar y nunca pude pasar de cierto camino en la avenida en la carretera panamericana por el tema del riesgo. Eso pasa, digamos, cuando uno está con el tema del orden público, el tema de una censura establecida por los diferentes estamentos, llámese guerrilla, llámese paramilitarismo o llámese el mismo Estado, que a veces no le interesa que uno publique ciertas informaciones. Entonces eso se vive mucho. Y lo otro aquí, a nivel local, ya hablando del tema de Cali, es precisamente eso. Por ejemplo, la rama judicial de Cali no colabora con los periodistas. Y hay que decirlo, Cali es la única ciudad del país en que hay audiencias públicas en las que no entran los periodistas. Y eso se ha mantenido. Y por ahí ha habido intentos de algunos colegas, incluido yo también alguna vez, de protestar ante esa situación y no nos dejan entrar a las audiencias. Los jueces argumentan que es por seguridad de los jueces, pero uno ve en Bogotá cómo entran a todas las audiencias, todos los noticieros graban, solamente es en Cali, es un fenómeno interesantísimo. Acá los jueces no quieren, la prensa, dejarla entrar. Porque dice que son públicas, ¿no? Son públicas, usted tiene todo el derecho como ciudadano a entrar y pues informar, pero aquí no dejan entrar. Eso se ha hablado con el Consejo Superior de la Judicatura, se ha hablado con diferentes estamentos, con la misma entidad que los de Azonal Judicial, no atienden la prensa. O sea, no, Azonal se atiende, pero para lo de ellos, para que le cubran las marchas, las protestas que hay cada 2 meses, ahí sí sirve la prensa, ahí sí le abrimos a la prensa el espacio, pero para usted ir a cubrir un proceso, entonces muchas veces las investigaciones van quedando truncadas, porque usted no puede entrar a una audiencia pública como periodista de ahí para allá, pague y vámonos pues. Jorge Enrique Almario, usted igualmente ha sido un periodista, lleva muchos años en el periodismo y ha trabajado en medios nacionales y particularmente aquí en Cali, el Valle de Cauca, estuvo muchos años vinculados al periódico, digamos, lo más importante de la región, pero también lo ha estado a medios radiales y medios televisivos y ha asumido posiciones muy complicadas de mantener, sobre todo en el campo del periodismo económico, del periodismo empresarial y también en lo que llamaríamos periodismo constitucional, discutiendo el alcance de la nueva Constitución y las implicaciones para el devenir social. ¿Cuál es su balance hoy del periodismo en Colombia y de la libertad de prensa? No, yo creo que Oscar ha dicho los 2 grandes temas que limitan la información de prensa. El acceso, que es el primero, porque no basta con declarar hay libertad de prensa y usted puede informar lo que sea. Sino que el acceso a las fuentes que tienen la información es el elemento que hace posible que el periodismo pueda informar. Si no hay acceso a las fuentes, pues sencillamente no hay información creíble, es decir, es otra cosa. Pero aquí hay que señalar 2 elementos que también los tocó Oscar y me da pena poder retomar lo que él ha señalado, pero es que es eso justamente, y son los 2 tipos de acceso a fuentes de información. Las fuentes oficiales que cada vez más tienden a cerrarse. Yo diría que en los últimos 10 años el fenómeno es de fuentes
no puedes acceder al boletín de prensa del ministerio, eso no es, sino qué es lo que está contratando los ministerios, cuál es su plan estratégico, hacia dónde se dirigen, qué van a afectar dentro de 5 años, ¿por qué no lo podemos saber? Es decir, son cosas que cualquier ciudadano debiera de tener. Y el otro elemento que está ligado al conflicto, y al conflicto en el sentido complejo, que es el conflicto colombiano, es que hay territorios donde el periodismo no puede entrar. Seguramente la fuerza entra porque tiene cómo revertir el riesgo, pero un periodista va con una cámara o va con una grabadora y no tiene posibilidad de enfrentar el riesgo, sencillamente entra con un riesgo del 100%. En consecuencia, territorios vedados, y cuando digo territorios vedados, no se imaginen, Oscar dijo el Cauca, listo, urbanos, territorios urbanos. Estoy hablando de ciudades como Cali, como Medellín, como Bogotá, donde hay zonas donde es riesgoso ingresar a tomar una información porque no tiene el control el Estado de esos territorios, sino otras cosas, bandas, grupos milicianos, guerrilleros, grupos de paramilitares, bandas que hoy están también recuperando y están oponiéndose a las políticas del gobierno de restitución de tierras, como lo dijiste ahora, que entre otras cosas para mí es una de las banderas más grandes que tiene este gobierno, y si por algo habría que apoyarlo, uno de los puntos centrales sería sin duda ese, porque entregar tierras no es solo devolver títulos que fueron usurpados, sino garantizar que el Estado va a estar allí y hay territorio para poder pasar cualquier colombiano. ¿Ustedes creen, y le pregunto a los dos, a Oscar y al doctor Jorge Enrique, que el Estado está apoyando a los periodistas? ¿Ustedes creen eso? Pero no nos interesa, es decir, yo no creo que los periodistas sufran o les preocupe que el Estado lo apoye, como dices tú, que cumpla la ley, que vigile la ley laboral en las entidades de los medios de comunicación, a ver en qué condiciones se contrata y se elaboran los periodistas. Sería bueno ver eso. O sea, ahí sí se necesita el Estado, que cumpla con la seguridad social para los periodistas, que le permita el acceso a los medios y que le proteja la vida. Eso es lo mínimo. De resto, no tiene por qué haber más relación del periodismo con el Estado. Para usted, Oscar. Es mejor evitar ese tipo de relaciones, como dice Jorge Enrique. Definitivamente, en la medida que usted tiene tanta de un gobierno de dependencia, llámese de municipal, regional o nacional, usted no va a poder informar tranquilo, y eso lo vemos en regiones como la nuestra, donde hay un periodismo que se especializa nomás en ir, yo lo llamaría, y lo de Jorge Enrique, es un fenómeno. Si a la medida en que no hay acceso y no hay seguridad y no hay condiciones, yo lo llamaría los mensajeros de la información, porque solamente ir a hacer mandados. Hay una rueda de prensa, y eso ha cogido varias generaciones que están entrando al periodismo, ir a cubrir nomás ruedas de prensa. Entonces terminan siendo los mensajeros. ¿Qué quería decir hoy el gobernador? Van y dicen qué dijo el gobernador. ¿Qué quería decir el comandante de la policía? Esto. Eso también es una cosa que pasa mucho, que a mí yo me especializo en llevar la contraria, y siempre he trabajado con medios que no son de izquierda, pero que sí son de llevar la contraria. Le voy a dar 3 nombres: NTC, AMPM, Noticias 1. Con los 3 siempre estuve, son 12 años de experiencia con ellos. Que son el otro noticiero, que es el que no saca lo que sacan los mismos. Ajá. Y uno sí siente que le viven como frenando el tema del acceso a la información. Uno sí siente cuando uno trabaja con el tipo de medios, que este va a sacar otra cosa. O cuando yo voy a una rueda de prensa y a mí no me interesa realmente lo que van a decir en la rueda de prensa, porque sé que a mediodía lo van a sacar, o a las 12, o a las 3 de la tarde, o como hacen los noticieros nacionales, que sacan una información a las 12 del día, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, y seguramente al mediodía siguiente, si no tienen nada más, vuelven a repetir lo mismo. A mí me interesa es ir a buscar otro tipo de temas. Entonces uno sí siente ciertos sesgos, o como señalamientos de que piensas que nos va a sacar, no lo que yo quiero que digan, sino lo que necesariamente él quiere investigar. Eso pasa como con los equipos de fútbol. Desde ahí comienza el mismo sesgo, que se han inventado un tema para que los profesionales que cubren, los periodistas que cubren su información, tengan que hacer toda la misma entrevista. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Desde una fuente tan sencilla como es los deportes, ya están limitando
porque entonces el equipo decide qué jugador debe hablar y si el técnico habla o no, claro. y ponen un backing además con una publicidad que usted no tiene por qué tener la obligación de hacer las entrevistas ahí. Pues ahí comienzan, de una fuente tan sencilla como es deportes, ya a alinear a los medios de comunicación. Es que yo decido como equipo de fútbol si habla Pérez o habla López, y no que el periodista acceda. Y vaya a ver usted los problemas que, por ejemplo, yo tengo una niña en el Deportivo Cali porque yo quería entrevistar al que yo quería entrevistar, que es que uno debe tener esa libertad de escoger el jugador de fútbol que uno quiere entrevistar. ¿Qué problema? Porque entonces no lo hace uno en el backing y con el que ella decía. Eso no es censura. Eso no coartar la libertad de información. En una fuente tan sencilla como es deportes. Cierto. Si eso pasa en deportes, Cierto. ¿qué no puede pasa, pasar en otro no, tipo no, de fuentes? En el periodismo político. En la casa de la Selección Colombia también pasa lo mismo. El técnico coloca quiénes son los jugadores que van a ser entrevistados y ahí están coartando esa posibilidad para el periodista. Y al periodista, y se la están coartando la posibilidad es a la audiencia, a ustedes, a los televidentes, Exacto. a las personas que están viendo el medio, porque les toca además ver la misma entrevista. Bueno, pero entonces yo quiero Para todos pedirles los medios, a ustedes que acotemos nuestro análisis al Valle del Cauca y a Cali para hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué explicación tiene que el Valle del Cauca ha tenido, no sé, 4 o 5 gobernadores en 3 años, 4 años, pero en verdad uno no ha sentido que el periodismo haya hecho su tarea de levantar la baldosa, levantar el mantel o ponerle la luz con la lámpara con la luz allí a los rincones oscuros del poder regional, sino que al contrario ha visto uno muchos medios y muchos periodistas más o menos cohabitando con el poder. Y en el caso de Cali, en particular en la última administración, la del exalcalde Jorge Iván Ospina, dejó a Cali destruida, pero la inmensa mayoría de medios y de periodistas, no solamente de medios, sino de periodistas, hablando maravillas de la gestión de la administración anterior. ¿Qué explica esta situación? ¿Por qué el periodismo termina entregado en brazos del poder regional o del poder local y se niega, o los periodistas nos niegan a los ciudadanos el derecho a tener información clara, completa y oportuna? Bueno, yo puedo poner un ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, con el noticiero, con el que ahora volví a elaborar hace unos meses, que es un patrimonio de la región que llama 90 minutos. 90 minutos, ustedes recordarán que tuvo que enfrentar un proceso de licitación de noticieros que se abrió por parte del exgobernador Juan Carlos Abadía. Eso fue un total atropello contra un medio de comunicación. Fue un total atropello porque era un medio que estaba participando en una licitación enfrentado a una propuesta en la cual había desde falsificaciones de hojas de vida, falsificaciones en todo sentido, que era montada sobre unas bases que no existían y enfrentándose a toda una institución de años. Y lo más curioso fue que el escándalo y todo el apoyo fue de medios externos, de los medios nacionales. En Cali hubo mucho silencio con la situación. Realmente, a mí siempre me quedó esa sensación. O sea, ¿Nadie nos apoyó aquí localmente? No, muy poco. El periódico El País nos apoyó. De resto, mucho silencio. Es más, se sentía, eran las ganas de los otros medios de ver cómo destruían al medio tradicional. Ahí no hubo ningún colegaje. Hubo un valle de canibalismo total. Ese es el ejemplo. Entonces, mientras no haya también esas... Aquí es viendo a ver cómo el uno destruye al otro. Parte de ahí, todos los políticos entran y aprovechan esas situaciones. Póngalos a pelear, pónganlos a enfrentarse. No. Déjenlos que mientras ellos estén agarrados entre periodistas, nosotros hacemos lo que queramos y no van a sacar nada. Operación Cangrejo. A mí me parece que es cierto, no ha habido, digamos, un compromiso del periodismo frente a los procesos históricos que se han presentado en la región, en el sentido de profundizar en ellos. Y yo creo que ha habido material. Ahí decir que no ha habido posibilidades de acceso a fuentes es un poquito delicado, ¿no? Seguramente ha habido limitaciones, no lo dudo, pero creo que es que tener un departamento que figuraba como el segundo o tercer departamento en la crisis, con 2 gobernadores destituidos, paralizadas sus finanzas, unas elecciones atípicas, y no ser un punto de referencia, de reconstrucción, yo diría casi que del alma de los vallecaucanos, decir, bueno, ¿qué pasó?
Ese qué pasó, todavía tenemos grandes deudas. Nadie, creo que son muy pocos los medios que se meterían hoy a decir, bueno, ¿qué piensa el exgobernador tal destituido en su momento de esto que está pasando? ¿Sí será esta la ruta y por qué no la hizo él? Es decir, hay una cantidad de esas cosas que uno dice, hola, claro, la inmediatez lo que hace mirar es, bueno, este gobierno, ¿qué está haciendo? Entonces, no, es que se va a hacer un acuerdo de pagos para poder asumir la deuda. Pero es que un acuerdo de pagos es porque hubo un excesivo endeudamiento al punto en que el departamento iba a una quiebra y hoy solo lo salva un acuerdo de pagos. La pregunta no es si el acuerdo de pago está ya, si la DAF y todos se van por ahí, me da pena pues, pero la verdad es que todos se van por el mismo puntico, si ya está el acuerdo, si le va a quedar plata para invertir, si no va a quedar, bueno, ¿y cómo se llegó a esto? Es decir, si lo digo así, si esto ocurre, si esto ocurriera en el Caribe, en cualquier departamento del Caribe, una intervención, todo el bloque Caribe estaría trabajando de qué pasa y cómo recuperar, pero aquí el gobierno central no nos viene a imponer condiciones, es decir, habría una actitud diferente. Nosotros estamos postrados, listo, hay una intervención de la DAF, plantea unos términos de cómo hacerla, en fin, y la pregunta es, bueno, pero si la DAF plantea esto, ¿por qué no profundizar un poco más? ¿Por qué no hay una unidad investigativa, así sea pequeña, en los medios, diciendo que se llame Reconstrucción del Valle? Yo veo que cuando hay temas especiales aparece un titular que dice, el caso Venezuela, entonces listo, le dedican y tal, y lo enriquecen a uno. ¿Y hay unidad investigativa? Las negociaciones de La Habana, y listo, eso da para otro, y siempre quiere decir que se le va a hacer seguimiento. Hola, y reconstrucción del Valle, que es el punto central de nuestro terruño, no había departamento y lo están reconstruyendo ahora, ¿eso qué? No ameritaría como decir, estamos por la vía que es, o vamos a reeditar problemas, o nos vamos a meter en más problemas, o se está avanzando. No, sencillamente es la noticia de lo que pueda decir el secretario de Hacienda y los medios todos se pegan de eso. Sí, a mí el tema, me preocupa mucho el tema de la inmediatez, que solamente nos quedamos en lo que pasa al día, y lo que pasa de 8 días ya no nos acordamos. El tema de la pauta oficial, que ha sido fatal. Hay un ejemplo con el eje de Aguardiente Puro Colombia, es el que se cayó en estos días. Vaya a ver cuánto gastaron en pauta y a quiénes le dieron y de dónde la dieron y para qué la dieron. ¿No era para financiar campañas políticas? Ahí dejo la reflexión. Y lo otro es la traquetización, por llamarlo así, de nuestra sociedad, que está inmersa en una sociedad que viene de hace 30 años en Cali, porque traquetos y mafiosos hubo en todo el país. Pero aquí eran dones, en otras partes eran los señores de allá y le hacían el feo. Entonces aquí, inclusive los mismos medios de comunicación, hubo mucha permeabilidad. Llegaron recursos, llegaron dineros calientes, todo el mundo callado. Y después viene el proceso del sistema cultural y de vida que dejaron, en el cual pues el temor, muchas veces no es ni siquiera no es una autocensura, no el temor, por lo que ahí sí ya, como dicen ustedes, ahí sí no hay ningún tipo de garantías. Oscar, es que de pronto piensan que con una pauta oficial al periodista lo pueden callar o al periodista lo pueden tener de este lado, pero no. Yo creo que en este sentido, y yo creo, ahí Jorge Enrique, usted dio un punto interesante, porque nadie, lo digo sinceramente, nadie ha dicho qué es lo que ha pasado en el trasfondo de la administración de los últimos 5 años con el Valle del Cauca. Nadie lo ha dicho. Yo me he puesto a mirar, he puesto a investigar un poquito sobre el tema. Nadie ha dicho. Son cosas. Claro que un momento lo interrumpo una cosa. Cada día se cayó fue por una información de un medio de comunicación. Y eso fue, si no hubiera sido por ese medio, hubiera seguido el gobernador. Es cierto. Cada día se cae a raíz de una información del noticiero Noticias 1. Y empieza un proceso. Si no hubiera sido por un medio, hubiera acabado el gobierno. Igual, pero nacional, es nacional. Es el detalle. Pero aquí localmente, hablando, como dice nuestro director, mirar esa parte, doctor Jorge Enrique, mirar esa parte de que un medio local, un periodista local, trabaje en investigación para mirar lo que está ocurriendo realmente. Un buen ejemplo rápido, les voy a contar, está en Santander de Quirichao. Es una página que se llama Proclama del Cauca. Los medios digitales son la gran alternativa, hoy por hoy, para entender sin presiones, porque el medio digital no necesita las grandes pautas para sobrevivir, necesita las grandes campañas. El medio digital tiene menos costos,
y no tiene todos esos filtros que deben tener. Los medios digitales, como le digo, yo no quiero hablar del que yo trabajo porque pues sería como... No, pero hágale la cuña. Bueno, caliescribe.com. Es fuerte. Yo invito a los caleños a leer caliescribe.com a ver si y la información que encuentran allí la encuentran en otro medio. Permítame, Oscar, y nosotros como Canal 2 y como programa informativo de nuestra gente apoyamos el periodismo que hace Cali Escribe. Nos parece un periodismo ciudadano muy serio y muy interesante, y sobre todo que está pisando callos allí donde mucha gente quisiera que no la toquen. Por esa razón, y ahora que hablamos de libertad de expresión y censura y todos los temas, no nos pasa mucho al teléfono, no nos dan tantas citas como otros medios, y entonces por esa razón nosotros tampoco vamos a las ruedas de prensa a hacer mandados. Esa es la gran conclusión. Claro, hacer el mandado, porque entonces, vaya, diga esto, mijito. Tome el boletín de prensa, mijito, y cuando uno necesita preguntar la contrapregunta, bueno, cuando uno necesita formular la otra posición, no nos atiende. Oscar acaba de decir algo interesante. El académico, doctor Jorge Enrique, Oscar y doctor José Alberto, precisamente ese estudiante que sale de comunicación social de la universidad, ese académico, no tiene, va a eso. Va a ser mandado, va a cubrir la rueda de prensa, a colocar su grabadora. Los que van, porque la mayoría quieren ser Laura Cuña o Carolina Cruz. Organizacionales. Sí, tienen esa mentalidad pues de la farándula, que la vida es más suave. Y no tienen el poder de decir algo ante el medio donde trabajan porque les da miedo. No se atreven a decir lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Es más, cuando un medio de comunicación diga la verdad de lo que está pasando ahora mismo con el tema de los Board Games, vea, de pronto los Board Games no se van a hacer, ¿oyó? Porque cosa terrible está pasando allí, y cosa que a nivel nacional está afectando con el tema de los Board Games. Y nadie aquí ha dicho en Cali. Sáqueme una duda. Nada. ¿Cuándo son los Board Games? Bueno, ahí está. Ahí está. Yo no sé cuándo es eso. Ahí está. A ver, yo les pido, siguiendo con ese proceso de acotar el análisis, para que ustedes, amables televidentes, puedan digerir de mejor forma esta conversación. El periodismo frente a dos temas puntuales de Cali y de la región. Uno, los Board Games, ya lo dijo Cristian Peñate. ¿Qué están haciendo los medios con respecto, o qué han hecho frente a los Board Games? ¿Y qué han hecho los organizadores con ciertos medios frente a los Board Games? Porque para nadie es un secreto, porque es de bulto, que 2 o 3 medios solamente han recibido pauta de los Board Games. A los demás, a ninguno se le ha dejado arrimar, pero lo más grave es que no se tiene información clara de qué está pasando con la organización de los Board Games y por qué se está manejando desde Bogotá directamente y casi que desde Coldeportes. 1. 2. En Cali. Llega en Cali de nuevo a las manos de la alcaldía. Y para nadie es un secreto que hace 13 años en Cali le intervinieron porque se suponía que la clase política y que los sindicatos se la habían comido y las administraciones la habían deteriorado. Yo le agregaría, o nosotros le agregaríamos, que los mal llamados empresarios, simples contratistas chupasangre, también se la habían comido. Ahora que viene y que el alcalde Guerrero dice que quiere emular lo que se hace con EPM en Medellín, la pregunta es, ¿cuál va a ser el papel de los periodistas y de los medios frente a estos dos temas? Bueno, pues obvio, hacerle seguimiento. Por fortuna, en el tema en Cali hay fuentes, digamos, como claramente determinadas, y su acceso no es tan difícil. Quiero decir, están los gerentes, está la superintendencia un poquito restringida la información con ellos, fuera de la información de la página. Es difícil que la superintendencia diga más cosas. Recuerden que está intervenida por la superintendencia desde hace más de 12 años. Entonces, pero creo que allí hay un gran debate de ciudad. Me parece que lo que debiera hacer los medios hoy, cuando estamos a 2 meses de entregar en Cali, es promover un gran debate público de qué quieren que sean sus empresas públicas municipales en el desarrollo de la ciudad. Porque es que aquí hay, digamos, como 3 grandes tendencias. Una, volver
a la vieja en Cali, a lo que se tenía antes, sin ningún, como si el tiempo no hubiera pasado. Se abre como si fuera una habitación vacía, 12 años, y volvemos a coger en Cali, y ahí detrás de eso están los politiqueros, los contratistas, todos los que usted dijo, interesados en recibirla para continuar con lo mismo. 2, darle un cambio y volverla una entidad empresarial, pero digamos así, capturada por el sector privado, y a mí no me parece. Y 3, hacer de Encali una empresa pública, por supuesto que hace negocios con los privados, por supuesto que deba prestar servicios como una empresa privada en ciertas ramas, eso es obvio. Es decir, hoy es más que necesario, o sea, hoy existe la ley de alianzas público-privadas que le permite a usted hacer una serie de esas negociaciones, pero el punto es que quede claro que Encali es el eje central para el desarrollo de Cali y el entorno de Cali, de lo que podría ser en un futuro su área metropolitana. Sin él no es posible desarrollar la ciudad. La ciudad ha llegado a un punto en que si no hay una recuperación de Encali, todo lo que se haga son sencillamente areticos y adornitos que se le ponen a la ciudad, pero no coge el tema de fondo. Prestar los servicios públicos, extender las redes, todas las redes, incluida la telefonía inalámbrica, recuperar el control sobre la telefonía móvil, en fin, todo esto para que la ciudad realmente tenga una visión de desarrollo futuro. Bueno, usted nos preguntaba sobre 2 temas. Primero, los World Games. Yo sí siento que eso a nivel mediático ha sido anónimo. Yo no hago sino recibir boletines, pero no tengo ningún contacto directo con esta gente. Sí me parece gravísimo que falten 85 días, pero sí me parece más grave haber metido a la ciudad en una cosa que nadie sabía que era. Y ahora estamos haciendo aquí al frente unos grandes coliseos, faltando unos meses, para que, además para deportes que no son masivos, que tampoco hay políticas de masificación. Entonces no sé, yo pienso, ¿ustedes se acuerdan los Juegos del Pacífico? Sí. Año 1995, fueron tan malos que los ganó Colombia. Y no nos digan mentiras, nosotros somos una potencia deportiva, y fue en Cali, y fueron la primera y última vez que se hicieron. Entonces nomás pongo ese ejemplo, ojalá estos Juegos de World Games no vayan a ser como los Juegos del Pacífico, con la diferencia que los Juegos del Pacífico sí eran con deportes normales, deportes tradicionales. Yo no sé si usted ya tiene, Jorge Enrique, boletas para ir a ver sumo, o si usted le llama la atención ir a ver fistball o tantas cosas. A mí me parece que le están metiendo los dedos en la boca con el tema deportivo. Pero eso, los juegos, bueno, yo meto ahí un poquito la cucharada, pero desconozco, la verdad es que no, sí siento de que falta promoción, falta publicidad, falta información, pero la verdad es que los Juegos Mundiales son como juegos de lo que no se hace en las Olimpiadas, sí. Es decir, de aquellos juegos un poco exóticos. A mí me llamaron de la cosa que se había punchados. Que se había, otro me dijo que se había Guerra Libertad, que cuando éramos jóvenes jugábamos. ¿Usted jugó Guerra Libertad, Oscar? Sí, señor. Ah, bueno, usted no es tan joven ya. Bueno, es que yo lo jugué en Bogotá, pero en Bogotá ya tiene otro nombre. Ah, sí. Pero, bueno, verdad, pero lo que quiero decir es que son juegos exóticos. ¿Cómo será que va a haber un juego de exhibición de un deporte autóctono vallecaucano? El tejo. No, el tejo es cundinamarqués, de los chipchas. Exacto. Tejo de los chipchas. No, balón pesado. Ah, el balón pesado, sí. Es una, nació en el Pacífico y ha llegado y a Valle, y hay ligas y todo, y van a exhibir al mundo el balón pesado como una... Pero yo sí le quiero meter pero hay uno que es con canastas, en fin, sí, es cierto, pero me parece que eso es lo porque todo tiene lo positivo. Usted lo dijo la palabra, son los juegos como exóticos. Sí. Pero yo le digo una cosa, la Copa Sub-20, el Mundial Sub-20, cual se invirtieron 120 millones de pesos en un estadio que acaba de hacer, aquí a 2 cuadras. Y que se comió el espacio urbano. Sí, que afectó todo. Y en el cual denunciamos aquí en Canal 2, en el programa Oscar López con Vos, que después de esa inversión quedaron sin una red contra incendios. Mire usted lo que pasó ayer en Argentina. Tuvieron que llamar a los bomberos a apagar un incendio por los desmanes que hubo de los hinchas de Boca Juniors. ¿Qué tal que va a pasar en Cali? Se nos queman los 120.000, yo no sé cuántas personas puedan resultar afectadas y no pasó nada. Entonces, al tema de los World Games, pues como un colofón, a mí me parece muy exótico todo lo que va a pasar. Vamos a ver, ojalá llegue la prensa internacional. Están anunciando 5.000 periodistas. Yo no veo los 5.000 periodistas porque al Mundial Sub-20, que era fútbol juvenil, no vinieron 20 periodistas a Cali, contados, porque yo cubrí ese evento.
vinieron 3 de Portugal, vinieron como 8 o 9 de Uruguay, 3 señores de África, a los partidos, pero era como la misma gente colombiana, RCN, Caracol, que daba la vuelta por todo el país. Es más, ¿cuántos partidos transmitieron de Cali en eso? 3. Nunca no hubo ninguna transmisión en directo. Ah, no, claro. Del Mundial, entonces, sí, no si eso pasó en el Mundial, ¿qué podemos esperar de unos juegos de deportes que no? Bueno, hábleme en Cali. No, lo de Cali sí es un momento coyuntural para la ciudad. Dicen que un pueblo que no conoce su historia tenderá a repetirla. Hay que desempolvar la historia en Cali. ¿Por qué fue que se llegó a lo que se llegó? ¿Por qué menos mal le intervinieron? Porque es que también hay que ver las cosas. En un momento dado, en Cali no tenía ni con qué pagarle a los proveedores. Especialmente en Cali no produce energía, compran energía y no tenía ni con qué pagarle a la energía. ¿Quién era el gerente entonces de Cali? El gerente secretario de tránsito de la ciudad. Alberto Adán. Exacto, él fue uno de los responsables de la crisis de la empresa. Lo dice su propio jefe y lo ha sostenido su propio jefe. El tema de cómo en Cali se volvió la caja política, la alcancía de los alcaldes. Es más, ya están haciendo cuentas funcionarios de que es que con la plata que viene en Cali, me parece que lo de Cali es muy delicado, es un momento coyuntural de la ciudad y necesitamos los medios. Y lo que dice Henry, que hay que hacer un buen debate, pero es que el problema es que el debate lo hacen unos, pero en este es el de nosotros, el debate lo hacen nosotros y es el de nosotros, y hay unos que no estamos dentro de los debates. Entonces, pero sí a nivel mediático, o sea, cada cual lo hace de acuerdo a su perspectiva. Y el riesgo es que en Cali, con la famosa exigencia de tener un código y un protocolo de buen gobierno, vaya a terminar siendo manejada por cacaos empresariales con el argumento peregrino de que es que el sector privado es el que sabe cómo se maneja. Y todos van a empujar, porque van a empujar los políticos, van a empujar los gremios, van a empujar los sectores políticos tradicionales, los congresistas. Acuérdense que viene una campaña política, más de uno está diciendo, bueno, ya de dónde va a salir la platica para la campaña política que viene, además que la del Congreso, que se puede esa punta de plata, porque ahí no hay opinión, ahí no hay propuestas, ahí es que yo tengo 10.000 votos en San Pedro, 5.000 en Tuluá, 3.000 en Ubacarí, y suman con una calculadora como si estuvieran sumando ovejas, y finalmente lo que suman son ovejas. Escuché votantes. Si hay libertad de expresión, ¿qué dice la gente en Cali sobre este tema, del tema de los periodistas y las amenazas a los periodistas? Veamos esta nota. Bueno, para mi concepto pues es una falta contra la sociedad, porque pues considero que la expresión de una persona que nos informa y nos mantiene informados sobre las noticias pues nos afecta a todos como colombianos y como ciudadanos. Considero también que pues deberíamos todos unirnos en contra de eso, porque es lo que nos permite a nosotros pues mejorar y estar actualizados en la información de todo lo que tiene que ver con el país. Y pues me siento mal por eso. No, pues me parece una falta de respeto, porque de todas formas todos los colombianos tenemos derecho a estar informados, y el hecho de que una persona intervenga en una información que tienen tan tapada y no tengamos conocimiento de ello, sino que lo quieran silenciar, pues me parece que están atentando contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y del conocimiento de todo el mundo, ¿no? A los periodistas tienen su derecho de criticar a quien se sea, que el sitio que hagan el bien. Yo que sea, a mí me gusta hacer el bien, no ir a hacer cosas de que no debe hacer. Pues me parece muy grave, porque es como coaccionar la libertad de prensa que supuestamente nosotros nos ufanamos de tener. No es posible que por decir la verdad y tener una supuesta vocación abierta de decir las verdades, nos lo estén callando de esa forma tan vil. No es justo que ya no podamos ni decir, ni tener la libertad de información, ni poder decir las cosas que estén pasando en este país. Sí tenemos que tener la libertad de prensa, ¿no? Si vamos a cortar eso, pues ya estamos fregados en este país. Yo creo que eso fue grave las cuestiones. Me parece lamentable que la libertad de prensa continúe siendo coartada en nuestro país, un país que se ha apreciado de ser libre, y inclusive los mismos periodistas han tenido autocensura, pero pues vemos que las manos negras y personas inescrupulosas y delincuentes pues
quieren continuar pues acallando las voces de la gente, de la misma comunidad, que es la que se quiere mostrar día a día y que quiere estar informada y que requiere de la veracidad, de la verdad en nuestro país para hacer un país mucho mejor. Y es más, adiciono a lo de Ricardo Calderón, también otro periodista en la costa norte que lleva 23 llamados pues también o escritos pues de panfletos, amenazas por parte de personas también delincuentes en 2 años, o sea, prácticamente una amenaza por mes, y el Estado pues colombiano pues callado, silencioso pues ante este clamor de los mismos periodistas que requieren más seguridad y más justicia. No, pues en Colombia sabemos todos que vivimos en mucha inseguridad, la verdad nadie se escapa y el periodismo es muy perseguido. Decimos que tenemos libertad, pero viéndolo bien no hay libertad de expresión en Colombia. No, pues yo creo que en primer lugar lo que demuestra es el grave violencia que estamos en este país, que no hay una libertad de expresión. Es una forma de tratar de callar a los periodistas de su opinión libre, de sus comentarios y de decir la verdad en este país. Entonces lo veo que es una situación muy triste y muy lamentable. Bueno, ahí tenemos las opiniones de ciudadanos común y corriente, ciudadanos de a pie, a propósito de lo que pasó la semana anterior con el periodista Ricardo Calderón, periodista de la unidad investigativa de la revista Semana, que, como ya dije al principio, metió sus narices, metió sus oídos, metió sus ojos y metió sus pasos nada menos que en el penal militar de Tolemaida, que lo llama la revista Semana Tolemaida Resort, pero con el agravante de que se puede investigar a un cierto tipo de condenados, a militares colombianos que en ejercicio de su papel constitucional lo que hicieron fue dedicarse a delitos de lesa humanidad, es decir, a participar en falsos positivos, a participar en masacres, a participar en violaciones flagrantes a los derechos humanos. Y estos señores, documentados por la revista y por el trabajo investigativo que Ricardo Calderón hizo, los han encontrado fotografiados no solamente en Bogotá, sino en la costa norte y hasta en San Andrés Islas, mientras estaban condenados y supuestamente en sus celdas, entre comillas, los encontraban bañándose y dorándose en las playas de San Andrés o en el centro andino de Bogotá haciendo compras. La pregunta que se hace uno como ciudadano y como periodista de provincia es: ¿y dónde están los organismos de control y de vigilancia? ¿Y dónde está el Poder Judicial? ¿Y qué hace el IMPEC? ¿Y qué hace la justicia penal militar para garantizarnos a nosotros que no por aquello de que hayan tenido el uniforme militar están exculpados de su obligación de responder? Porque una cosa es que sea militar y otra cosa es que se use el uniforme militar para cometer actos delincuenciales. Ahí está el periodismo de investigación, hoy acosado de nuevo en cabeza de Ricardo Calderón. Pero ya lo dijo Óscar López: váyase a buscar periodistas en el norte del Cauca a ver si pueden entrar. Periodistas de provincia que no se conocen en Bogotá y que no salen en los medios nacionales. Periodistas en la costa, en los pueblitos más alejados. Periodistas en los llanos, periodistas en el Magdalena Medio, periodistas que están tratando de ser testigos de la realidad, pero que son acallados porque no pesan en el concierto nacional. Sí, realmente eso es una reflexión en el sentido de que, pues, desde todo punto de vista, rechazarle lo de Ricardo Calderón, lo de la revista Semana, pero como es un medio nacional se le ha dado toda la relevancia del caso. En los mismos días salió un compañero de aquí de Cali, y fue muy poco lo que se habló. Yesí Toro, precisamente yo quería tocar el tema. Porque Yesí para Toro, los periodistas de Bogotá, y valga la pena, yo trabajo con medios de Bogotá, pero para el periodismo de Bogotá solamente existe Bogotá, incluidos los caleños, los costeños, los periodistas antioqueños que se han radicado en Bogotá. Para ellos lo demás es provincia. O sea, nosotros somos unos periodistas provincianos que si pasa algo, pues sí, nos mandan a la FLIP, o hagan algún tipo de... Póngale un escolta unos días y con eso solucionan el problema. Pero definitivamente no hay ese gremio tampoco. Entonces, cuando se pasa el de Bogotá, ahí sí todo el mundo brinca.
El Comité Nacional de Periodistas, de Protección de Periodistas, dicen de que del año 2010 a la fecha hay 120 violaciones de los derechos de expresión aquí en Colombia. De esos 51 amenazados, periodistas amenazados en todo el territorio nacional. Del 2010 acá se han presentado 2 muertos a periodistas. Y realmente, doctor Jorge Enrique, vemos que las cifras van aumentando más, porque Colombia es uno de los países, después de Venezuela, de Ecuador, en Sudamérica, de acuerdo a la CID, donde más amenazas a periodistas tenemos. Sí, el punto es si lo de Calderón es un campanazo o el inicio de una nueva carrera contra la libertad de expresión o es un simple accidente aislado. A mí me preocupa y creo que la dinámica es hacia un gran proceso de control de los medios, de silencio de los medios, en estos temas cruciales que seguramente van a aparecer en el debate electoral. A mí me parece que el tema de las chuzadas, el tema de los falsos positivos, los que debieran de estar purgando penas por eso y se encuentran de turismo y de paseo en los centros de reclusión, pues ese va a ser un tema que sin duda va a armar polémica, seguramente utilizado políticamente, pero en el medio de eso, y este es el problema, en el medio de eso va a estar la prensa, y la prensa va a sufrir mucho en este punto, porque quienes de una u otra manera se alineen porque hay que darle relevancia al proceso de paz, hay que sacarlo a la calle, hay que mostrarle a la gente que eso es necesario para el país, y los que consideran que eso es impunidad y quieren reeditar, digamos, lo que se vivió en años anteriores, va a generar unas pugnas muy duras, donde los medios, en cualquiera de los dos ejes que se pare, los medios van a sufrir. Y esto yo quisiera conectarlo, permítame, con el proceso de negociación del conflicto interno, porque ese proceso va a tener por lo menos inicialmente 2 aristas muy complejas de manejar desde el punto de vista del papel de la prensa. Uno, todo lo que tiene que ver con restitución de tierras y reconocimiento de las víctimas de estos 60 años de historia de guerra en Colombia, y 2, la participación política de los reinsertados o las huestes guerrilleras, y también de los soldados regulares que se van a quedar sin oficio. Es decir, ¿qué va a pasar allí? Y la prensa va a tener que poner los ojos, los oídos y las manos y los pasos atentos a mirar. ¿No será que nos están comenzando a anunciar es mejor que se queden quietos porque este manejo lo vamos a manejar desde el centro de poder oscuros? Usted dice soldados regulares, ¿y qué me dice sargentos, tenientes, coroneles, Son generales, pensionados? El país va a cambiar y obviamente la prensa, eso es como un ejemplo de lo que, o sea, los ejemplos a mí me gusta para ir como también recreando las circunstancias. Es como un ejemplo de lo que pasó el sábado. Yo no sabía que en Cali había que pedirle permiso ahora a los que trabajan en los semáforos para la prensa hacer su trabajo. Me pasó, estábamos haciendo una grabación en un puente ahí del Ingenio, el puente que llaman el Bio, ya saben cuál es todo, ¿no? Ya que bautizado por el común de la gente, y me sale un muchacho vestido de mimo. Usted me tiene que pedir permiso a mí para grabar aquí. Nosotros con el camarógrafo y con un invitado que estábamos allá, quedamos hasta donde ya la prensa no puede ni siquiera grabar en un semáforo de Cali, que hay que pedirle permiso al vendedor ambulante, y en ese momento ni siquiera el vendedor ambulante, sino es una persona que tenía unos menores de edad, y resulta que era que otro medio lo había grabado y que lo había mostrado, y que usted viera el problema en ese sentido. Y si eso pasa con un vendedor en un semáforo, con un rebuscador en un semáforo, ¿qué no decir de las altas esferas? Ahorita mostraron las imágenes al coronel León Riaño, comandante de la policía, pues yo tengo un muy mal antecedente del comandante de la Policía Nacional, cuando fue comandante en Cali. Alguna vez yo pude tener la oportunidad de acceder a una fábrica de armas en Agua Blanca, donde las hacen armas hechizas, que llaman pachas. Entonces fuimos, hicimos un informe, lo grabamos por nuestra cuenta, nos arriesgamos en un medio nacional, y cuando la sacamos, y al otro día me llama el señor a las 7 de la mañana, que yo por qué había sacado eso. Le digo, ¿cómo así que usted en general me llama a mí a preguntarme que yo por qué saco eso? Es que eso me va a perjudicar con mis superiores. Le digo, no, es que el trabajo suyo es evitar que eso pase, no que no saque la información, sino que haya fábricas. Ni siquiera estaba preocupado por preguntarme dónde era la fábrica, cosa que yo no podía revelarle.
ni se tenía por qué revelar, sino la preocupación no era por la fábrica de armas, sino era por su imagen, por su carrera, que supuestamente se iba a ver afectada. Bueno, por lo visto no se le afectó, porque ahorita el comandante de la policía, pero eso sí me pareció y lo quiero decir, eso es ir contra la libertad de expresión, eso es censura, y si esos son los líderes que tenemos ahora y son los que nos gobiernan, y si ese es el comandante de la policía, que cuando estaba aquí en Cali censuraba a los periodistas, entonces lo que va a venir ahorita con Enrique es prácticamente, y se va avisorando lo de Calderón, lo de ponerle micrófonos a la semana, en fin, además ahora la moda es echarle la culpa de toda la prensa, ¿no? Tremendo. Échale la culpa a la prensa. La Oscar, prensa es la culpable de que en Colombia haya desigualdad, por Dios. Oscar, yo hago una pregunta a usted y a Jorge Enrique. ¿Ustedes han sido amenazados de muerte por alguna información que han sacado al aire? No, yo ¿Usted? no. ¿Usted, Oscar? He tenido dificultades, pero no tan... Pues sí, tuve que salir de Cali un tiempo. Sí, tuvo que salir. Por una información de una urbanización en la 56, unos lotes que eran de un señor de aquellas épocas. Entonces, por seguridad, tuve que salir unos días. Es complicado cuando a un periodista se le amenaza, se le llama, se le manda un sufragio o se le dice de que por favor deje de decir los comentarios que está haciendo sobre X o Y información o Y investigación que están realizando, pero es complicado seguir en la misma tónica. Ya le bajan a uno el perfil. Por ejemplo, coloco el caso de Pirri. Pirri es un periodista que se ha conocido como un gran investigador, y la empresa donde él está trabajando le ha dicho, bájale el volumen a esto, bájale el volumen a esta investigación que está haciendo. Y ahora, mire la libertad de expresión, doctor Juan Enrique, lo están dejando un domingo sí y un domingo no. Un domingo sí y un domingo no a las investigaciones que está haciendo Pirri. Siendo un gran periodista. Se acabó el NPI. Sí. Ayer salió se acabó también los reencauchados. Ayer se acabaron. El noticiero de NPI. Entonces son situaciones que uno se da cuenta, pero oye, ¿qué pasa? Uno no puede decir lo que está ocurriendo con los militares, con las empresas, con el tema de la salud, con el tema de la educación. Uno no puede, por lo menos, ¿qué pasa entonces? Pero a ver, yo quiero meter base en este debate. No todo es simplemente porque es que hay una presión desde el poder institucional, las altas esferas, o porque simplemente haya presión y autocensura de parte de los dueños y de las instituciones mediáticas. Aquí quiero decir que muchas veces los propios periodistas no es que se autocensuren, sino que se acomodan y reniegan del periodismo como actos de búsqueda de la información veraz, completa y oportuna de los acontecimientos, y terminan siendo simples comunicadores organizacionales o de entretenimiento. No tengo nada contra periodistas que hacen muy buenos programas, tanto en prensa como en radio como en televisión, de temas que no son crónicas, reportajes e investigación. Pero lo que sí me llama la atención es que hay muchos llamados periodistas que hacen fila para entrar a programas de entretenimiento y variedades, y muy poquiticos periodistas haciendo cola para hacer trabajos de investigación, de crónica y de reportaje de campo. Sí, claro. Pero bueno, eso ya depende de uno, la orientación del medio. Todo periodista tiene un jefe, un director. Él no sale libremente a la calle a ver qué encuentra, sino que lleva una orden. Él sí tiene alguna jerarquía y conocimiento, le dará a su jefe: no, jefe, esa nota no, es mejor esta otra, seguramente, y el otro dirá, toma la decisión. Pero ahí hay pues puntos que es necesario ubicarlo en su dimensión. Pero yo les planteo este punto que me parece que es el debate de esta semana. La prisión a militares debe seguir en manos de militares o debe pasar al IMPEC. Alguien me dijo que eso era como escoger entre dos males, porque es que el punto es, primero, toda la denuncia esa de Ptolemaida Rizzo y Ptolemaida Tours, o sea, todo ese bienestar donde han estado los militares procesados y condenados por chuzadas y falsos positivos, etcétera, y digamos esa situación, y el punto de si debe ser una entidad independiente de los militares la que debe encargarse de la retención, de la reclusión de los
condenados. Ese me ¿Y parece a mí eso que se es un conecta debate. con el debate de la ley estatutaria del fuero militar? Exacto, va pegado a eso. Lo mismo que si lo que ocurre contra Calderón es, digamos, expresión del régimen o son estructuras paralelas al régimen, para decirlo de alguna manera. Eso viene de los militares o son estructuras que están al margen y tienen una visión diferente de lo que está pasando. El fiscal general de la Nación dio a entender la semana pasada en rueda de prensa en Bogotá precisamente eso, que no se sabía si a ciencia cierta era esa investigación que estaba haciendo Ricardo Calderón o era otra de lo que realmente no conocían los medios. Es posible, porque yo digo, el gobierno no está interesado en que se oculte qué es lo que está pasando allí. De todas formas, fue en el anterior gobierno las situaciones y este gobierno está en pugna con el equipo del anterior gobierno. Entonces no veo pues que lo de Calderón, para decirlo de alguna manera, le moleste. O sea, el trabajo de Calderón no creo que le moleste. Que no le molesta mucho a Santos. No le molesta a Santos, en cambio sí más a otros. Y seguramente actúa con estructuras por fuera de lo institucional, porque saben que a nombre del gobierno no pueden actuar. Entonces, me parece que allí hay un tema bastante delicado y seguramente la justicia tendrá que investigar qué es lo que hay detrás de Calderón y decirle al país qué es lo que está pasando y decirle a los medios. Yo creo que más de un reportero hoy está mirando para los lados y con un poquito de... la situación no es fácil. Esa reflexión yo le sumaría también en cuanto también al nivel de responsabilidades de los medios, porque también muchas veces los medios terminan siendo, o algunos colegas, es como mensajeros. Entonces, aquí condenan muy fácil a todo el mundo, sin investigaciones, condenan y se sacan las informaciones, y después la gente no le corrige. Entonces también hay que haber un sentido de responsabilidad de un sistema mediático con la sociedad hasta cierto punto, ¿cierto? Pero ya con lo del tema de, digamos, de las amenazas y lo que está pasando con esta persona en Bogotá, yo sí pienso que era como un mensaje general a todo el medio. Sí, yo también creo. No era solamente sino que tal vez de pronto el más inquieto calle. Y hace rato no pasaba algo así. Hace rato no pasaba algo así en la prensa colombiana. Es como un antecedente, o es un precedente más bien de lo que podría ocurrir, pero como diciendo, bueno, ahora vienen esos temas, son prohibidos, esos temas son vedados. Además, porque es como si no hubieran querido matarlo. No, lo hubieran querido matar, lo matan. Le metieron 5 tiros para asustarlo. Lo hubieran querido. Aquí en este país, el que se salva un atentado es porque quieren dejar el mensaje. A mí me parece que es como, vea, sigan buscando cosas y vean lo que va a pasar. Y antes no lo habían amenazado tampoco, ni llamadas, ni sufragios. Eso hoy en día ya pasó de moda amenazar. El que le quieren hacer algo le hacen. Pero ¿Usted sabe cuánto vale en Cali, en una barriada, pagarle a un muchacho? Sí, 50.000 pesos. No vale nada. Mire, hoy la revista o el periódico ADN local aquí en Cali, en su última página, en la última sesión, aparece una caricatura y me llama la atención y quiero dejarla, digamos, a mis compañeros y también a ustedes lo que dice. Hay un busto de una persona que es periodista y hay un escrito donde dice el periodista ideal y no aparecen ni los ojos, no aparece ni la boca, ni aparecen los brazos del periodista. El periodista ideal. Ojalá que esto sirva, es para unir más al gremio periodístico. Toca. Para reflexionar, por ejemplo en Cali y en el Valle si tenemos gremio, creo que no tenemos un gremio unido. Ante eso, fíjese. Aquí no hay gremio, aquí si un periodista tienen que salir más de uno, como pasó en estos días que había un muchacho que le está yendo una vaca para el velorio, hombre. Eso no debería estar pasando en Cali. Triste. Deberíamos tener las condiciones de trabajo todos y por lo menos, o por lo menos gremiales de estar unidos para evitar las situaciones. Pero aquí no. Y aquí es muy difícil que haya un gremio porque hay mucha voracidad. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Estos temas son simplemente abrebocas para estimular en usted el interés y el afán por profundizar en las noticias, en los hechos que están ocurriendo en el país. Un solo llamado al final para desarrollarlo en un próximo programa. Cuando la sal se corrompe no hay nada que hacer. Nosotros queremos manifestar nuestra preocupación con lo que está pasando con el nombramiento de los magistrados de las altas cortes. Porque no se puede, ya lo dije aquí en programa anterior la semana pasada, ¿qué se puede esperar de un magistrado de la Corte Constitucional que viene nombrado
por mecanismos tan extraños y con adhesiones y apoyos tan complicados como los que ha tenido el magistrado Rojas, que acaba de ser oficialmente nombrado y posesionado por el presidente de la República. Nosotros necesitamos un poder judicial que dé buen ejemplo, porque no se trata tanto de más leyes, sino de mejor ejemplo de parte de la clase dirigente colombiana. Buenos días.